Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Ya sabéis que en este canal encontraréis un montón de cosas relacionadas con la literatura, así que no dudes en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo 5 novelas donde la ciudad es la principal ambientación y un personaje más dentro de la historia. La primera de ellas es La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, una novela que leí el año pasado gracias al reto de 12 meses, 12 libros clásicos. Y es una novela que, aunque es un poco amplia, porque tiene algo más de 500 páginas, se lee muy bien porque aunque hay cantidad de personajes, cada uno tiene un rol establecido y muy bien llevado. La historia transcurre, como os digo, en Barcelona y tiene lugar entre dos grandes exposiciones universales, la de 1888 y la de 1929, por lo que en esa época o en esa etapa de tiempo, más bien diríamos, vamos a ir viendo la evolución de los personajes y también la evolución de la ciudad de Barcelona y cómo va cambiando gracias a esas dos exposiciones. Es una historia que no muestra adornos y que nos cuenta la historia con la crudeza y la ironía que caracteriza al autor. El protagonista es Onofre Bouvila, un chaval de 13 años que llega a la ciudad de Barcelona, dispuesto a encontrar un trabajo y forjarse un porvenir. Sí que es verdad que es bastante inocente, pero se irá encontrando con trabajadores pobres, pero felices, pero también con granujas de medio pelo y avariciosos de toda índole, que al final le llevarán por el mal camino y terminarán haciéndole mucho peor de lo que sus compañeros son. El libro nos muestra cómo la gente pobre era tan pícara para poder sobrevivir en un mundo tan aciago. Esta historia hay que leerla sin prisa y sin pausa para poder disfrutar de todos los detalles y no perderse nada por el camino. La siguiente novela es New York, New York, de Javier Reverte, y es que esta es la primera y única novela de momento que he leído de este autor, que es considerado un referente en el mundo de los viajes. El autor estuvo allí durante varios meses y confesó que lo único que había hecho había sido escribir y pasear por sus calles. Aquí nos vamos a encontrar el día a día de una persona en la ciudad de Nueva York, mostrándonos una visión llena de vitalidad. Como si fuera una verdadera guía de viaje, el autor nos va mostrando actividades que podemos realizar allí, tipo boxeo, gastronomía, etc., así como contándonos las tradiciones y la historia del lugar. Una de las cosas que más me gustó de este libro es que además incluye extractos de otras historias en las que otros autores mencionan a la ciudad de Nueva York. Si la ciudad de Nueva York nos llama lo suficiente, este autor tiene otros tantos libros sobre literatura de viajes y a mí me han recomendado especialmente sobre África y Alaska. Así que si ya los habéis leído, dejadme en comentarios qué os parecieron y si no, os lo recomiendo para futuras lecturas. Un libro que también leí el año pasado y que tal vez no fuera el momento porque no me terminó de cuajar la historia fue La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Como veis por el título, se ubica en Venecia y aquí nos encontramos con un escritor ya maduro que decide visitar la ciudad para encontrarse con la belleza y la estética y sentirse de nuevo inspirado a escribir. Se ubica más o menos en la época de 1912. Y aquí coincide justamente el protagonista, el escritor, en su propio hotel con un joven polaco llamado Tadzio del que se enamora al instante. Y sin embargo, según van pasando los días, vamos viendo cómo una enfermedad, el cólera, se va apoderando de la gente y cada vez hay más y más muertos. Y mientras la gente trata de huir, el propio autor decide quedarse. En el libro, además de todo lo que va transcurriendo, nos vamos a ir encontrando con los sentimientos del escritor, sus reflexiones, lo que le abate, lo que le hace feliz. Sin embargo, algo que le ha distinguido, por lo menos a mi modo de ver, de Fitzgerald o Hemingway, narrando libros en los que no hay una trama principal, pero sí se nos muestra una forma de vivir en una época en concreto, es que estos autores tenían una forma de escribir muy sencilla y directa al público, mientras que Thomas Mann se revuelca más en la pomposidad de la escritura, haciéndonos a veces algo más complicada el llegar a lo que nos quiere transmitir. Este libro, aunque tiene alrededor de unas 120, 130 páginas, sí que es recomendable también leerlo despacio para poder llegar con más claridad a todo lo que, como os digo, nos quiere contar el autor.
La siguiente novela, que por suerte sí disfruté y mucho, además de que ya había visto la adaptación primeramente a película y luego ya leí el libro años después, es Pan de limón con semillas de amapola, de Cristina Campos, y lo publicó Planeta ya por el 2016 y tuvo mucho boom en su momento. Y se ubica en un pueblo de interior de la isla de Mallorca. Se va a centrar sobre todo en la vida de dos hermanas, Ana y Marina, que llevan sin verse más de 15 años. Y nos va a ir mostrando, gracias a la vida de cada una, el contraste entre la vida de una persona que vive con privilegios, a la que no le falta de nada, pero que sin embargo le falta lo más importante, ser feliz, y la de la otra persona que sin tener nada, puesto que vive de forma errante trabajando para Médicos Sin Fronteras, es una persona que tiene una pareja y que no necesita nada más que una sonrisa en los rostros de aquellas personas a las que ayuda. Aquí la relación principal es la de las dos hermanas, para variar, porque siempre, por lo general, nos vamos a encontrar con relaciones de pareja en otras historias, y aquí, como os digo, pues me gustó muchísimo que fuera algo distinto, que rompiera la norma. Vamos a ir conociendo poco a poco, de la mano de ambas, qué fue lo que las separó y qué es lo que las vuelve a juntar años después. Hay un pequeño misterio que a lo mejor no lo es tanto, porque al menos en la película, según se iban viendo algunos detalles, se podía, digamos, adivinar rápidamente. A lo mejor en la historia lleva un poco más de tiempo, pero también es ciertamente previsible. Se centra mucho más en lo que es la ambientación de la vida de pueblo, en la que ella, después de tantos años desaparecida, pues al principio es tratada como una extraña, una forastera, hasta que finalmente y poco a poco los habitantes de nuevo la acogen, la dan cariño y se convierte en una más. Este libro, sin querer centrarme mucho en los temas que trata, para no haceros spoiler, y sobre todo porque si lo queréis leer para que podáis disfrutarlo de principio a fin, habla de muchos temas muy diferentes entre ellos, pero muy bien llevados, lo que le hace una historia muy realista, aunque con cierto drama. Y la quinta y última novela que vengo a recomendaros es París será una fiesta, de Ernest Hemingway. Su primera novela póstuma, en la que hablaba de cómo era París en la época de 1920. Con este libro tuve una mezcla, una amalgama de sensaciones muy diferentes, porque empecé leyendo el libro siendo algo pesado, aburrido, y cuando cerré la última página sentí que había disfrutado todas las vicisitudes del autor. Aquí nos encontramos con anécdotas curiosas, como que cuando le faltaba el dinero para poder comer, puesto que tenía una mujer y un hijo pequeño, decidía darse paseos por los jardines de Luxemburgo para no comer y dar el poco dinero que tenía a su familia. A ellos les engañaba diciéndoles pues que le habían invitado a comer por ahí. Y él, según él comenta, mientras realizaba esos paseos, terminaba realzando la percepción de las cosas. Además, nos cuenta sus vivencias junto a personas muy conocidas de aquella época, como eran Gertrude Stein, Ezra Pound o Scott Fitzgerald. Es un libro, como os digo, en el que se nos muestra a un autor que, aunque era muy pobre, esa época de su vida fue muy feliz, aun pasando penurias. Es una historia que merece la pena leer, descubrir y tener en vuestras librerías. Y bueno, hasta aquí los 5 libros en los que una ciudad o un pueblo son como un personaje más dentro de la novela. Espero que estas recomendaciones os hayan gustado o llamado la atención, y que, si es así, me dejéis cuál es la que tenéis más interés de leer, o si os ha recordado a otra novela que en su momento leísteis con estas características. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Un besazo. Adiós.